Ok, perfecto. Bien, vamos a iniciar entonces. Un saludo especial para todos. Buenas tardes. Agradecerles una vez más por su presencia en esta clase virtual, en nuestro segundo encuentro. Agradecer también al Instituto Mar para Bolivia, que gentilmente me ha ofrecido una invitación para impartir este taller sobre las obligaciones tributarias y la forma de su extinción. Espero, con el poco conocimiento que yo tengo de la materia, pero hace muchos años me dedico a ello, entonces espero que podamos conocer un poquito más y, o lógicamente, aclarar algunas dudas o de repente algunos conceptos que no teníamos muy claros y esta vez vamos a tratar de aclarar. Entonces, un saludo especial para todos y iniciamos. El material para esta clase está cargado en la plataforma Moodle y refiere a las obligaciones tributarias segunda parte. Si ustedes pueden verificar en su material, también podrán encontrar, voy a cargar en el transcurso de hoy en la noche, de repente no tienen todos, pero voy a cargar algunas normas que vamos a tocar para el día de mañana referente a las obligaciones tributarias tercera parte, que vamos a tocar sobre la prescripción. Entonces, para esta clase solamente miraremos este material. Bien, obligaciones tributarias segunda parte. ¿En qué se va a basar hoy día nuestro taller? Bueno, nosotros el día de ayer hemos avanzado a la primera parte, en la cual nos hemos referido a las obligaciones tributarias según el Código Tributario y la Ley General de Aduanas. Hemos identificado la obligación aduanera, hemos identificado lo que es la obligación del pago en aduanas y las hemos incluso definido de manera mucho más puntual en cuanto a las especificaciones que tiene la ley 1990. Entonces, como ven, vamos a entrar ahora a la segunda parte, donde vamos a hablar de las formas en las que se extinguen todas las obligaciones tributarias en Bolivia. Este material se va a desarrollar sobre los siguientes puntos. El primero vamos a hablar sobre el pago, vamos a hablar luego de la compensación, vamos a hablar de la confusión, que es otro mecanismo para extinguir una obligación, vamos a hablar de lo que significa la condonación y finalmente nos vamos a referir a la prescripción, que nos tomará la clase de hoy, mirar la parte inicial y para el día de mañana completaremos la prescripción de un modo mucho más amplio porque la prescripción, como ustedes saben, requiere un tratamiento mucho más minucioso y detallado porque ha sufrido una serie de modificaciones en el tiempo y eso es importante conocerlo, mirarlo al detalle, ver los efectos, en fin, tendrá por eso su clase especial. Y finalmente recordarles que entre otras formas de extinción en materia aduanera fue el punto que agregamos al día de ayer y que por esa razón ya no lo vamos a volver a tocar. Entonces, iniciamos. Formas de extinción de la obligación tributaria. Bien, al inicio del taller el día de ayer, nosotros hacíamos referencia a cómo nacían las obligaciones, tanto en el ámbito tributario general como en el ámbito tributario aduanero. De esa manera especificamos cómo nacía por una parte la obligación tributaria aduanera y decíamos que era aquella que estaba bajo el control de la aduana, y por otro lado veíamos cómo nacía la obligación del pago en aduana, que siempre se producía cuando en este caso el presunto responsable estaba evadiendo los controles aduaneros o vulneraba cualquier procedimiento que la aduana hubiera establecido para la realización correcta de los pagos de tributo. Entonces, de esa manera veíamos el nacimiento de esta obligación, que decíamos en un principio es básicamente el vínculo que ata y reata al sujeto pasivo, que es quien debe pagar un tributo, al sujeto activo, que es la administración tributaria, el Estado, en este caso en materia aduanera la aduana, en materia de impuestos nacionales, el servicio de impuestos nacionales, etc. Entonces vemos que este vínculo entre ambos está reatado y solamente se extingue de la siguiente forma, ¿no? Entonces, una de las primeras formas
la principal forma de extinción de una obligación tributaria es la forma natural con la que se extinguen las obligaciones generales en el ámbito del derecho. Si recordamos, por ejemplo, un poco, miramos hacia atrás en lo que es el campo civil, las obligaciones comunes y corrientes, ¿no? Son aquellas que se establecen y se entablan entre personas particulares, que se obligan mutuamente de manera voluntaria a realizar algún acto o en todo caso a entregarse algo a favor de una compensación. Entonces, en el ámbito civil, esta realización, este convenio entre las partes, generalmente tiene un efecto extintivo cuando la obligación se realiza y de esa manera se acaba el vínculo que existiría entre este deudor y el acreedor. En materia tributaria, el ámbito del derecho tributario ha establecido que la forma natural, extrayéndola un poco del ámbito civil, sea también el pago. Entonces, el pago debe realizarse de manera natural porque entendemos que todas las obligaciones tributarias tienen un espíritu en el fondo que es la de recaudación, ¿no es cierto? Las administraciones tributarias tienen en el fondo su tarea principal, ¿no? Es la de recaudar. En el caso aduanero, por ejemplo, la administración aduanera, la aduana nacional en su conjunto, evidentemente tiene una obligación, una facultad natural propia de su actividad, que es la del control de ingreso, paso y salida de mercancías. Pero este control, ingreso y paso de mercancías está sujeto a que las mercancías también paguen correctamente las obligaciones tributarias aduaneras cuando corresponde. Entonces, una forma de extinción natural, en el caso aduanero también, es necesariamente el pago. Entonces, una forma de extinguir. ¿Cómo se hace? Bien, entre las formas de extinción de la obligación tributaria, desde el punto genérico, desde el punto general, y lógicamente también se aplica para el ámbito aduanero, para el ámbito también de impuestos internos y para el ámbito también de deudas con los gobiernos autónomos municipales, los municipios, también se aplica para ello. Las formas naturales, normales de extinción, en el caso del pago, se pueden realizar o se deben realizar en la forma, en la fecha y en el lugar que hubieran establecido las normas propias de cada administración tributaria. Me explico. En el caso, por ejemplo, de impuestos nacionales, para cuando un contribuyente o sujeto pasivo debe realizar el pago de un impuesto, ¿no? Cada uno de estos impuestos tiene una fecha determinada, ¿no es cierto? Nos establecen un cronograma a través de una resolución de directorio. Se establece un cronograma, se ha establecido y está vigente hace mucho tiempo y lo venimos periódicamente cumpliendo. Y se establece que vayan pagando los contribuyentes de acuerdo inclusive a la numeración de su registro, de su número de identificación tributaria, que antes era RUC y ahora se llama NIF. También nos ha dicho el lugar en el que tenemos que pagar y lógicamente lo más importante nos ha dicho la forma en la que tenemos que pagar. Entonces para ello hemos establecido, por ejemplo, una serie de formularios, ¿no es cierto?, que en un principio eran de manera manual, ¿no? Se llenaban de manera manual, lo llenábamos a mano, lo llenábamos a máquina. Ahora con las tecnologías podemos acceder a plataformas del Servicio de Impuestos Nacionales y estas plataformas nos permiten cumplir en la forma, es decir, con esos formatos que ellos están exigiendo y nosotros los cumplimos porque utilizamos esos mecanismos para cumplir en todo caso con la declaración correcta y consiguiente pago luego de ese impuesto si correspondiera, ¿no? Entonces, como ven, el Servicio de Impuestos Nacionales tiene su propia normativa. Lo propio ocurre con la aduana nacional. La aduana nacional pues tiene habilitados, ¿no es cierto?, formatos también, sistemas y plataformas en las cuales podemos acceder y lógicamente esas plataformas son las que nos permiten a nosotros rellenar los formularios que corresponden. El formulario que evidentemente en el caso de las importaciones tenemos que llenar pues es la declaración
de mercancías, que en este caso la venimos a denominar DUI, que va cambiando en el fondo, en la forma, perdón, su denominación, pero que en esencia continúa siendo una declaración de mercancía, ¿no? Entonces, ¿qué pretende aquí? Mostrarnos cada administración su propia normativa interna para que, de acuerdo al ámbito de sus actividades, ellos puedan darnos posibilidades de llenar un formulario con la información y con los datos que a ellos internamente les va a servir para poder controlar la correcta declaración y el pago correcto de estas obligaciones. Entonces, es muy importante que nosotros cumplamos cuando toque pagar, ¿no? Una obligación, que lo hagamos en el lugar, en la fecha y en la forma que nos dicen las administraciones según sea el caso. El pago puede ser prorrogado de oficio por la administración tributaria sin sanciones ni intereses. Bien, estamos en este momento una demostración fehaciente de cómo ocurre esto, por ejemplo, es el caso de la pandemia por el coronavirus. Ustedes han visto que en los últimos días, semanas, Impuestos Nacionales, Servicio de Impuestos Nacionales, ha establecido de manera normativa interna a través de su resolución de directorio, ha establecido que se prorroguen los pagos que correspondían a los meses en los que llevamos todavía cubriendo una cuarentena, ¿no es cierto? Entonces, este pago puede ser, no es que está extinguiéndose, sino que se está prorrogando a un momento oportuno en el que los contribuyentes tengan todas las facilidades a su alcance para cumplir cada uno de los impuestos a los que les tocará cumplir, y lo puedan hacer en todo caso ya según la primera parte, en el lugar, en la fecha y en la forma que dicen las normas, ¿no? Entonces la administración tiene amplias facultades para hacer esto. Es más, a través de una resolución ministerial, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ha habilitado y autorizado a los entes recaudadores, sea aduana nacional y sea impuestos nacionales, les ha autorizado para que ellos puedan normar, regular, controlar, diferir, etcétera, etcétera, todas aquellas situaciones referidas a obligaciones tributarias. Entonces, han quedado ampliamente facultadas estas dos entidades tributarias nacionales a realizar este tipo de regulaciones internas, como resoluciones de directorio, resoluciones de presidencia, que son menores en jerarquía, evidentemente, a la ley, pero que están ampliamente respaldadas por el órgano rector, en este caso, que les ha permitido, ¿no?, hacerlo, y así lo están haciendo, ¿no? De esa manera que tenemos ahora impuestos nacionales, nos va a cobrar nuestras obligaciones tributarias que correspondían para los meses de de marzo y de abril, la está prorrogando para dentro de unos meses más adelante, ¿no? Primero lo amplió hasta mayo y ahora ha extendido hasta junio, ¿cierto? Y tendremos que ser muy cuidadosos a la hora de verificar cuándo nos tocaría, no según los impuestos. Ahora, lo que decide este pago, obviamente tampoco se aplican sanciones, porque las sanciones, dicho sea de paso, recordemos, las sanciones son una especie de castigo, entre comillas, al contribuyente, al sujeto pasivo, porque no está cumpliendo la ley conforme dice su obligación, ¿no? Entonces, en este caso, el hecho de no poder cumplir a tiempo con el pago y demás de los impuestos o de los impuestos que le correspondieran al contribuyente, no son generados por el propio contribuyente, no están producidos sin pandemia, que hace que las instituciones, en este caso tributarias, estén asumiendo acciones para evitar posibles deudas generadas a raíz de esta situación, que es obviamente excepcional, ¿no? Entonces, de esa manera podemos entender lo que está ocurriendo con la prorrogación de oficio, que obviamente una vez se realice, no, pues se constituye, como dice nuestro material, en una prueba, es una demostración que se puede constituir como un elemento probatorio en un determinado proceso judicial o administrativo, y la forma en la que va a cumplir con esa finalidad de ser considerado prueba es a través de un certificado de pago, ¿no? Entonces, lo que nuestros amigos contadores y auditores conocen como medios fehacientes de pago, ¿no? Entonces, esta prueba se obtiene
teniendo un certificado de pago que es básicamente en materia aduanera, por ejemplo, las declaraciones de mercancía, ¿no? Las DUI. En impuestos nacionales serán las declaraciones mensuales, trimestrales, anuales, que el Servicio de Impuestos Nacionales habilita en su plataforma y nosotros tenemos que llenar y consiguientemente pagarlas, ¿no? Entonces son las originales. Y cualquier documento bancario o certificaciones que luego nos podría emitir la Administración Tributaria cuando, por ejemplo, solicitamos que nos certifique si ellos han recibido o recepcionado el pago por algún adeudo tributario que ya hubiéramos hecho y que necesitamos que quede certificado, ¿no? Entonces también eso es perfectamente válido como una prueba. Los documentos bancarios, no nos olvidemos, que son muy, muy importantes en la realización, por ejemplo, de actividades de orden de comercio internacional. Sabemos bastante, ¿no? Que a partir de que nos soliciten esa información adicional, ¿no es cierto? Que son las famosas bancarizaciones, ese sentido, el sentido real, digamos, ¿no? De esta instructiva que se viene cumpliendo a través de las entidades financieras hace ya algún tiempo, que tiene un sentido más que, bueno, tiene un sentido tributario, pero complementado con un sentido de evitar las... Por favor, si vuelve a ocurrir, ustedes me hacen notar porque yo aquí asumo que estamos escuchándonos, entonces me tienen que hacer notar por voz, ¿ya? Por favor, porque no estoy pudiendo ver la pantalla de la aplicación si no estoy viendo mi material, ¿está bien? Está bien, de acuerdo. Okay, ya, De muchas acuerdo. gracias. Bien, ok, ahora sí, continuamos. Bien, les decía que es importante la última parte de este material, la prueba, porque las certificaciones que nos dan las administraciones tributarias también son muy importantes. En algunos casos podemos pedirles a la administración cuando hemos cancelado un impuesto, por ejemplo, y no tenemos mecanismo todavía de tener el original del recibo, del pago, o lo hemos perdido, o por último, necesitamos conocer nuestra situación tributaria, nosotros podemos acudir a la administración. Y esta administración tiene el deber de entregarnos una certificación de los pagos que nosotros hubiéramos realizado. Para eso tenemos nosotros que haberle detallado los impuestos que hemos pagado, ¿no es cierto? Y las fechas aproximadas o fijas que hubiéramos realizado los pagos. Entonces, con esa información, ellos podrán, mucho más sencillo, podrán verificar estos pagos en el sistema y certificarlos, ¿no? Con relación a los certificados de pagos referidos a los documentos bancarios, y aquí está el tema de la bancarización, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Hay muchas operaciones, sobre todo en el ámbito aduanero, pero no son los únicos. Hay muchas operaciones de comercio internacional que se realizan a través de operaciones de bancos, ¿no es cierto? Y la normativa actualmente nos exige que dependiendo de una cantidad X, por ejemplo 50.000 bolivianos, ¿no es cierto? Nos exige que nosotros realicemos una bancarización, que realicemos un procedimiento especial que nos ha establecido la autoridad del sistema financiero, y esta bancarización permite, entre otras cosas, llevar un control efectivo de los pagos que se hacen hacia proveedores en el exterior o sin ser del exterior, internamente también puedan verificarse cuando estos pagos sean iguales o superen a la cuantía que ya les mencionaba. Esto es importante porque el trasfondo de esta información también está ligada a mecanismos de control de Estado que tiene nuestro Estado boliviano, y es justamente la de evitar el lavado de dinero, ¿no? Y la utilización de recursos provenientes de lugares o actividades ilícitas que son o pueden ser utilizadas a través de otras actividades pretendiendo ser formales, pero que en definitiva lo que están pretendiendo es camuflar, digámoslo así, este origen oscuro del dinero. Entonces, por esa razón es que cuando acudimos a los bancos nos piden explicaciones e información sobre
estos pagos, el origen del dinero, ¿no es cierto? Nos piden información de quién está realizando la operación, a favor de quién estamos realizando la operación, y una serie de datos que de repente en un principio no podemos entender para qué son, pero en el fondo le sirven al Estado, entre otras cosas, también para controlar la posible lavado de dinero, ¿no? O la trata de personas, o el propio contrabando, etcétera, ¿no? Entonces, eso era lo importante que yo quería recordar o repasar esta parte con relación a las pruebas de los pagos que realicé. Bien, entre las formas de extinción de la obligación tributaria, tenemos que tener en cuenta una serie de elementos muy importantes que son relevantes a la hora de considerar la forma en la que tenemos que realizar el pago de una obligación. Por eso es importante que nosotros, ¿no? Que el titular de una obligación es quien debe pagar la obligación generada. Decíamos el día de ayer que en todo caso la titularidad de ser sujeto pasivo nos la ha dado la ley. La ley es quien ha designado quiénes son sujetos pasivos de un impuesto. Entonces, esta titularidad de ser sujeto pasivo, según la ley, no se puede eliminar, ¿no? Ni sustituir, ni trasladar, ni conceder a un tercero, ¿no? A no ser que la propia ley lo diga, ¿no? Entonces va a haber oportunidad, la ley lo va a decir, quiénes pueden pagar los impuestos y dirá si es que pueden pagar terceros, ¿cierto? Entonces, habrá la oportunidad y la ley lo dirá. En el caso particular y del modo general, bueno, la ley solamente obliga a pagar al titular de la obligación, pudiendo de todas maneras, ¿no? Este pago realizarse por otros que no sean necesariamente el titular de la obligación, pero que de acuerdo a la ley, ¿no? También se lo haga. Y esta es la que denominamos, por ejemplo, subrogación. Es la de trasladar una obligación tributaria a un solo, puede hacer y está perfectamente válido, pero no lo puede hacer a instancias o a voluntad o a criterio del titular de la obligación, sino que siempre se hará cuando la ley así lo permite, ¿no? Entonces lo puede hacer. ¿Qué puede hacer este tercero? Puede pagar la obligación y perfecto, será ese pago, ¿no? Porque en definitiva a la administración tributaria lo que le interesa es recibir el pago, ¿no es cierto? Y no le interesa mucho de quién, ¿no? Lo importante es que la deuda tributaria o en este caso la obligación tributaria sea pagada en la forma, plazo y lugar que se indique, ¿no? Entonces, ya después el titular, el tercero, le pedirá al titular de la obligación en un elemento aparte, en un procedimiento aparte que no tenga que ver con el ámbito tributario, le pedirá que le restituya o le devuelva el dinero cancelado a raíz de esa obligación que se hizo cargo el tercero por el titular. Entonces, es muy importante. El deudor, según la ley, le permite al deudor la ley que éste puede elegir cuál de las deudas pagar, ¿no? Cuando la deuda sea generada por más de 2 impuestos y por más de dos periodos. Entonces, quiere decir que cuando un deudor tenga muchas deudas por muchos impuestos, de acuerdo al Código Tributario, de elegir cuál va a pagar. Entonces, y que sea de menor monto. Es decir, ¿por qué le interesa esto a la administración tributaria? Bueno, lógicamente tendrá que pagar primero las deudas más pequeñas, menores y más antiguas. Las más antiguas primero porque están más próximas a prescribir, ¿cierto? Entonces, independientemente del monto, la administración, si tiene esa potestad de elegir cuál deuda cobrarle, lo hará siempre a aquella que está más próxima a prescribir, ¿no? Aquella que es más antigua. Entonces, porque obviamente no puede prescribir en manos de la administración, eso le va a generar a los servidores públicos de la administración tributaria, les va a generar una responsabilidad
que va a producirse en el marco de la ley 1178, ¿no? De la ley SAFCO, o en el marco penal, digamos, ¿no? Con la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Entonces, como ven, lo que le interesa primero es saldar las deudas pendientes más antiguas. Y en caso de que no hubieran mucho más antiguas o habiendo, también tiene que seleccionar aquellas del monto menor, ¿no? Que son, digamos, deudas pequeñas, ¿no? ¿Por qué razón? Porque, bueno, en tanto pueda ir saldando con deudas menores, será mucho más la atención de la administración tributaria allá procesos que tengan deudas mayores y que se justifique la utilización de abogados, auditores, todo el sistema judicial se pueda mover, etcétera, etcétera, por algo que sea verdaderamente justificable, ¿no? Entonces, ahí hace una especie de equilibrio la administración tributaria entre lo que es el costo-beneficio, ¿no? Entonces eso también es muy importante y la administración tributaria está ampliamente facultada para realizarlo, pero siguiendo siempre estas reglas que ya le ha establecido el Código Tributario. Y en segundo, la administración no puede negarse a recibir los pagos. Evidentemente, al ser un ente recaudador, la administración tributaria, este, su principal razón de existencia, ¿no? En el Estado es la de recaudar. Entonces no puede negarse a recibir bajo ningún concepto y bajo ningún criterio algún pago. En algunas situaciones, por ejemplo, ha ocurrido que los pagos pretende el contribuyente o el titular de la obligación realizarlos a través de bienes, ¿no? Bienes inmuebles, bienes sujetos a registro, etcétera. Y estos bienes en algunos momentos no son bien aceptados o recibidos por parte de la administración tributaria porque tienen que ser procesados otra vez a través de un sistema que va a permitir la monetización, es decir, un procedimiento interno como el remate, ¿no? Como la adjudicación a través del remate, etcétera, que es una tarea extra adicional a la administración tributaria. Sin embargo, bajo este criterio, ¿no? El criterio está pensado en pagos en efectivo, ¿no? Entonces, independientemente, la administración no debería negarse, pero por esta particularidad de que todavía le falta un paso previo, es que en algunas administraciones tributarias, ¿no? También se tiene el criterio de que evidentemente mejor no se reciba todavía bienes y que siempre se exija como primer elemento de pago el pago en moneda, ¿no? Ahora, aquí yo quiero hacer también una puntualización. Para quienes hemos tenido oportunidad de ver situaciones en impuestos nacionales, aduana nacional, en diferentes departamentos o incluso dentro de un mismo departamento, en varias gerencias o administraciones, hemos podido comprobar que el criterio siempre está, es poco uniforme en algunas situaciones. En alguna administración tienen el criterio de realizar de una manera un procedimiento, ¿no? Pese que la ley lo dice cómo, mientras que en otras administraciones, incluso a veces del mismo departamento, tienen la particularidad de agregarle o quitarle algunos elementos y volverla un tanto diferente a la otra. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esos detalles porque a la hora en punto la ley pone el marco general, pero a la hora de llevar esa normativa escrita de papel a la realización de situaciones en concreto en la realidad, vemos que a veces no ocurre tal cual, ¿no? Y las administraciones o se inventan requisitos o nos piden información adicional que a veces no está en ninguna parte, pero bueno, eso a veces nos lleva a nosotros a cierta confusión. Sin embargo, el consejo siempre es hay que regirse por el Código Tributario y la Ley General de Aduanas en el ámbito aduanero. Lo demás siempre es perfectible, siempre es modificable porque no puede sustituir la decisión, ¿no es cierto?, de una administración o de 2 o 3 personas que han realizado un instructivo o un procedimiento y este no puede ser superior o mejor aplicable que una ley o un decreto supremo, ¿no es cierto?, por la jerarquía normativa que tienen estas disposiciones legales, ¿no? Entonces, ese sería siempre mi consejo, ¿no? Bien, como vemos, los pagos se tienen que recibir en las formas que ya ha establecido el código y para ello también
hay unas situaciones especiales en las que por ser a veces muy oneroso el monto de la deuda, ¿no? O sea, del tributo, ¿no? O sea, de la deuda tributaria, a veces las administraciones han optado por facilitar que los contribuyentes realicen el pago utilizando un procedimiento específico. Entonces, el Código Tributario ha establecido la figura de las facilidades de pago, ¿no? Entonces, estas facilidades de pago dependerán del procedimiento interno que tenga cada administración tributaria en el caso de aduanas o en el caso de impuestos nacionales o inclusive en el caso de las propias, de los propios gobiernos autónomos municipales, ¿no? Dependerá del procedimiento interno que tenga cada uno de ellos. Sin embargo, ninguno de esos procedimientos debe ir más allá de lo que permite el Código Tributario, ¿no? Ninguno de ellos, ¿no? O de la Ley General de Aduanas. Entonces, el marco general que ofrece como facilidades de pago es que el código dice que se puede otorgar por una sola vez y que esta se tiene que hacer a través de una solicitud del contribuyente. Es decir, debe haber una manifestación escrita expresa del contribuyente a someterse a una facilidad de pago, ¿no? Y se puede realizar en cualquier momento, inclusive, dice el código, estando ya el proceso en ejecución tributaria. Y estando presentada en esta instancia, tiene un efecto meramente suspensivo, extingue finalmente hasta cuando se hubiera realizado el pago de la última cuota de la facilidad de pago. Esto es muy importante porque las facilidades de pago tienen una particularidad, ya lo vamos a ver cuando veamos el día de mañana la prescripción. La facilidad de pago es básicamente un reconocimiento de la deuda. Entonces hay que tener mucho criterio, mucho tacto, mucho análisis para solicitarla, porque tenemos que evaluar inclusive si esa solicitud de pedir la facilidad de pago de repente mañana no nos pueda generar un perjuicio, más bien en contrario, y no más bien un beneficio, ¿no? Entonces la facilidad de pago debe solicitarse. Y lo más importante, debe solicitarse y cumplirse, ¿no? Hay un procedimiento general, ¿no?, que obliga a que la administración tributaria evalúe si la facilidad de pago es aceptable o no. Internamente cada administración tiene sus propios montos mínimos exigibles para que se pueda otorgar facilidades de pago. No se puede solicitar facilidad de pago por una deuda, por ejemplo, de 5.000 UFB, ¿no es cierto? A diferencia de alguien que debería 10 millones, por ejemplo. Entonces, hay ciertos parámetros que la administración tributaria evalúa para poder otorgar o no estas facilidades de pago. Y como son facilidades de pago que van a tener un efecto suspensivo, es decir, va a evitar que la administración tributaria esté aplicando medidas que van a, como por ejemplo el embargo de bienes o las retenciones de fondos o el embargo de líneas telefónicas, etcétera, etcétera. Ya conocemos cuáles son esas medidas. Entonces va a evitar que la administración tributaria continúe aplicando estas medidas, ¿no?, sobre todo cuando está en el ámbito de ejecución tributaria. Entonces lo que va a hacer es suspender, pero con la advertencia, ¿no es cierto? Ustedes han podido leer en algún momento otorgar facilidades de pago, ¿no? Por ende también se va a preocupar de que la garantía inclusive sea completamente válida, esté vigente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Como ven, hasta aquí hemos terminado la primera parte, que es la obligación, el pago de la obligación tributaria a través de ese mecanismo que denominado pago, ¿no? ¿Cómo se hace? Bien, ahora vamos a entrar a una parte que es en realidad donde mucho más han trabajado las administraciones tributarias en nuestro país, porque han establecido un mecanismo para que también los contribuyentes puedan, entre comillas, pagar una mercancía o pagar una deuda tributaria o una obligación tributaria a través de otro mecanismo que no sea el pago en efectivo, ¿no? Han establecido, y eso el Código Tributario ha sido muy, muy específico al elaborar esta normativa, porque lógicamente en un estado boliviano en el que de repente no exista el movimiento económico deseado,
va a haber en algún momento en el que va a faltar el dinero y no vamos a poderlo pagar de manera efectiva con dinero contante y sonante. Entonces, el código ha permitido, ha creado una figura que es la compensación. Y la compensación también es una figura que nos va a ayudar a extinguir una obligación tributaria utilizando otro mecanismo que no es el pago concretamente como lo conocemos. ¿Cómo actúa esta compensación? Bien, la compensación es prácticamente igualar en sentido opuesto o neutralizar el efecto de una cosa con el pago de otra. Compensar más o menos se trata como de equilibrar la balanza, ¿no? Para que entreguemos una cosa como si fue y sea recibida como si fuera la que inicialmente era requerida, ¿no? Entonces ya lo vamos a ver explicado cómo se materializa esta figura de la compensación. Bien, la compensación de la deuda tributaria es permitida siempre y cuando sea también establecida correctamente a través de procedimientos internos de las propias administraciones. Siempre tenemos que tomar en cuenta que la figura de la compensación es el marco general establecido en el Código Tributario y las administraciones por su cuenta van a reglamentar cada una lo que significa la compensación. Si ustedes, en todo caso, revisamos qué cosa es compensar, es básicamente sustituir algo por otro para que pueda ser tomado como si fuera inicialmente lo que se necesitaba. Esta compensación puede ser de carácter total o de carácter parcial y, lógicamente, el mecanismo, cómo se va a hacer, lo hará la propia administración. ¿Cómo funciona? En los hechos, cada contribuyente debe solicitar de oficio, ¿no es cierto?, a la administración tributaria que quiere o requiere una compensación. También la administración lo puede establecer de oficio, también lo puede hacer. Un ejemplo de oficio es cuando está realizando alguna fiscalización y dentro de aquello encuentra que se puede hacer pagar, o sea, cobrar la deuda a través de otros elementos que han sido creados por las normas independientes del Código Tributario, que han creado otros mecanismos para generar valores o como especie de cartas de crédito que vayan a ser compensados luego con alguna deuda tributaria. Esto más se evidenciará cuando en este momento voy a explicar lo que son, por ejemplo, los famosos CDI, ¿no? Acá lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo funciona de oficio y a petición de parte? Se puede pedir sobre cualquier crédito tributario líquido y exigible. Líquido y exigible quiere decir que es un adeudo tributario, bueno, que ya está definido, ¿no es cierto? Que ya sabemos el quantum y por esa razón ya podemos solicitar de manera concreta el monto, ¿no? Es exigible de algunos pagos que estuvieran realizados, por ejemplo, indebidamente o en exceso. Recordemos que los pagos indebidos son aquellos que no son exigidos por la ley, pero que están realizados porque el contribuyente los hizo, porque los pagó de más, es decir, pueden haber situaciones en las que hubiera hecho de más. Bueno, estas situaciones se consideran como pagos indebidos, ¿no? O pagos en exceso, y los pagos en exceso no son otra cosa más que aquellos pagos mayores, ¿no es cierto?, a los que hubiéramos exigido inicialmente por la ley. Entonces, los pagos indebidos son pagos que no exige la ley, ¿no? Mientras que los pagos en exceso son pagos mayor al que exige la ley. La condición para compensar algo es que estos periodos, ¿no?, por los que se está pidiendo no hubieran estado prescritos y esa es una condición sine qua non porque si no, no podemos compensar. Tienen que estar, como dice la norma, líquidos y exigibles, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Se puede solicitar a través o para diferentes impuestos a las condiciones que sean a un mismo órgano administrativo. Un ejemplo, no podríamos solicitar la compensación de algún impuesto aduanero, por ejemplo, al Servicio de Impuestos Nacionales. Tendríamos que acudir a la aduana nacional que nos compense un impuesto específico, ¿no? Porque en este caso, cada administración tributaria tiene su propio ámbito de aplicación y su propia facultades de acción con determinados impuestos, no aplica para todos. Entonces,
tendremos que acudir al ente correspondiente, ¿no? Entonces, antes de pasar a la siguiente, me gustaría recordarles o por lo menos entrar un poquito más en detalle a cómo actúa la compensación. Por ejemplo, Clarisa o por ejemplo aduanera. Estas son figuras, ¿no es cierto?, procesales, procedimentales, ¿no?, que han sido creadas a través de normativas como decretos supremos y demás, que han permitido que el contribuyente pueda compensarse de alguna manera, ¿no es cierto?, por algún crédito líquido y exigible. ¿Cómo funcionan, por ejemplo, los CDI? Bueno, básicamente lo que hacen es generar a través de una neutralidad impositiva una posibilidad de que el exportador, al haber realizado muchas compras de bienes y servicios dentro del territorio nacional para poder luego exportar hacia afuera un producto, sabemos que al comprar en Bolivia, él se ha generado un crédito fiscal a su favor. Entonces, al exportar, ya no existe, ¿no es cierto?, ya no existe o ya no se genera el débito fiscal, que es lo que necesita la fórmula completa del IVA. Entonces, a través del Decreto Supremo, si mal no recuerdo, 25.465, ha permitido que se creen estas modalidades y son básicamente dinero. Los CDI son básicamente dinero. Que el SIN le va a entregar al contribuyente como un crédito fiscal que ha sobrado de todo lo que gastó y que es lógicamente susceptible de verificación por parte de impuestos nacionales, y hay un procedimiento interno para eso. No nos vamos a meter a analizar esos detalles, ¿no? Pero sabemos que de esa manera está funcionando. De esa manera es que aplicando el principio de neutralidad impositiva se permite que el contribuyente compense o el impuesto nacional le compense al exportador, y de esa manera se cierra la fórmula para que el contribuyente lo pueda usar. ¿Qué es un título de valor? Entonces, este título de valor le devuelve en CDI un certificado de devolución de exportación, y este contribuyente lo puede usar para cancelar otros impuestos que se generen en la Oficina de Impuestos Nacionales también. Es decir, le sirven para pagar ahí mismo en la misma administración tributaria. Entonces, ese es un mecanismo de compensación. Otro mecanismo de compensación en materia aduanera, otro ejemplo que puedo dar, son las famosas CREFAS, ¿no es cierto? Las famosas CREFAS vigentes desde el 2016, que han sido creadas utilizando la misma lógica de los CDI, pero básicamente lo que hacen es permitir que haya esa devolución o esa entrega al contribuyente importador, y básicamente lo que permite es que también lo pueda endosar hasta 2 veces, y si no, tercera puede hasta pagar a la aduana nacional, porque es como dinero, es como tener dinero que puede utilizar luego para poder pagar incluso otros impuestos. Entonces, como ven, estas figuras, ¿no?, procesales que ayudan al contribuyente o al importador o al sujeto pasivo en general, ayudan a que en lo posterior no necesite dinero contante, sino que puede ser utilizado a través de estos certificados de dinero, ¿no?, como son las CREFAS, como son los CENOCREF, como son los CDI, lo puede utilizar para poder pagar también impuestos a la administración que corresponde. Entonces, como vemos, ese es un mecanismo de compensación que utiliza las diferentes administraciones tributarias, y seguramente a medida que se evolucione, me imagino yo que a partir después de la pandemia, después de la cuarentena, las administraciones tributarias, ¿no?, obviamente bajo la regulación del órgano rector, el Ministerio de Economía y Finanzas, tendrán que también elaborar y analizar otras formas de compensación, porque ya vimos, no va a haber formas de tener dinero tan fácilmente para poder pagar deudas tributarias, y seguramente ahí tendrá que ser muy hábil, ¿no es cierto?, el legislador. Por eso es muy importante que el legislador, la Asamblea Plurinacional, tenga muy amplio conocimiento sobre estos mecanismos para beneficiar a los contribuyentes, que en definitiva somos todos nosotros, ¿no? Entonces, como ven, eso es muy importante conocerlo.
Y las CENOCRED, que son los certificados de notas de crédito fiscal que nos otorga impuestos nacionales, que son un documento también que tiene un valor, pero que lo que hacen es compensar de oficio aquellas deudas que son ejecutoriadas y que son de beneficio del contribuyente y que provienen que se tramitan a través de una acción de repetición, que también son autorizadas por el SIN y tiene su propio procedimiento en el cual no nos vamos a detener, lo llamaba a colación para que ustedes conozcan y se identifiquen que se trata de una forma también de extinguir una obligación que es diferente al pago y se denomina compensación. Entonces, como ven, esa es una de las formas también que nos permite el Código Tributario. Otra forma que nos permite el Código Tributario es la confusión. Bueno, aquí vemos en nuestra diapositiva tantas interrogantes como seguramente las que vamos a tener a medida que vamos analizando, pero si nos damos cuenta, la confusión prácticamente es una figura jurídica que le permite a la administración tributaria que en algún momento puede suceder que se confunda, y ahí está la palabra, el porqué de confusión, sino no como confusión de no saber qué hacer, sino como confusión de fusionarse dos o más administraciones tributarias al mismo tiempo. Me explico cómo ocurre esto. Dice aquí nuestro material. Se producirá la extinción por confusión cuando la administración tributaria titular de la deuda tributaria quede colocada en la situación de deudor de la misma, como consecuencia de la transmisión de bienes o derechos sujetos a tributo. O sea, si nos vamos a la realización material, a la situación en específico, el ejemplo que más se adecua para ejemplificar, valga la redundancia, la situación, es la siguiente. Los gobiernos municipales, por ejemplo, en algún momento, ustedes saben, tienen impuestos que recaen sobre los bienes inmuebles, ¿no es cierto? Los bienes inmuebles. Bien, estos bienes inmuebles tienen un titular que paga un impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, de manera anual, ¿no? En todos los municipios. Bien, en algún momento puede que la administración municipal, ¿no? Siendo titular, o sea, siendo el acreedor de las obligaciones en el campo municipal, siendo el titular, ¿no? Por una necesidad del municipio y demás, requiera que se vaya a utilizar esa ubicación donde está el bien, por ejemplo, para la utilización de una calle. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Bueno, básicamente lo que va a hacer es hacer un procedimiento administrativo interno de compensación que van a ser llamados CDIN, por ejemplo, que van a ser llamados CREFA, por ejemplo, o que van a ser llamados CENOCREF. Eso depende mucho de la administración tributaria de la que se está hablando, ¿está bien? Entonces, decíamos de los CDI, ya no me voy a meter a hablar otra vez porque entiendo que ya lo habíamos escuchado, pero me voy a quedar con lo que son las CREFAs. Las CREFAs también es un procedimiento de compensar que tiene la Administración Tributaria Aduanera aquellos tributos o aquellos créditos fiscales, ¿no? Que en su momento se hubieran generado y que en vez de devolverle la administración tributaria en dinero, lo que hace es compensarle con unos valores, unos documentos, títulos valores, que pueden después ser transferidos, endosados a terceros por solamente 2 oportunidades. Eso ya lo dice el procedimiento interno de las CREFA, ¿no? No me voy a meter tampoco a hablar sobre eso, porque ya son procedimientos independientes, pero que sí sirven para inclusive pagar impuestos luego en la propia administración aduanera. Entonces, como ven, las CREFA es como tener dinero, ¿no es cierto? Son como prácticamente dinero en la mano, pero certificados a través de CREFA, ¿ya? Los CENOCREF cumplen casi la misma lógica, sin embargo, aclararles, ¿no? Que los CENOCREF son los denominados certificados de notas de crédito fiscal, y estos pues tiene básicamente un documento de compensación de oficio que hace la administración tributaria en general por deudas que son ejecutoriadas, ¿no? Y que son del beneficiario, en este caso del titular, y que siempre son provenientes a través de una acción de repetición, ¿no? O sea, de pagos indebidos o en exceso. Recordemos que los pagos indebidos o en exceso tienen una particularidad. Los indebidos son aquellos que no ha exigido la ley, y los pagos en exceso son aquellos que son mayores a los exigidos por ley. Entonces, esa es la diferenciación, ¿ok? Entonces, avanzamos. Bien,
En cuanto a la confusión, es una forma es otra figura que permite el Código Tributario para poder establecer también otra manera en la que se va a extinguir una obligación. La confusión, según nuestra definición, habla de que se produce la extinción por confusión cuando la administración tributaria, titular de la deuda tributaria, quede colocada en situación de deudor, ¿no es cierto?, en situación de deudor. Recordemos que la administración tributaria siempre es acreedor, pero en este caso está quedando por una situación extra, ha quedado en una situación de deudor también. Entonces, como consecuencia de la transmisión de algunos bienes o derechos sujetos a tributos, entonces esta condición de deudor y acreedor se reúne en una sola persona. Y entonces ahí es donde la palabra confusión, en mi criterio debería llamarse fusión, ¿no? Porque se fusiona, no es que se confunda, sino que se fusiona, ¿no? Pero la palabra o la denominación del código es confusión porque se confusionan estas dos calidades de deudor y acreedor en una misma persona, en este caso en una misma administración tributaria. El típico ejemplo, ¿no? el que más se acerca, por ejemplo, en estas condiciones es cuando situaciones en las que, por ejemplo, en los municipios generalmente se ve que por una necesidad el municipio requiera abrir una calle sobre un lugar en el que hay un bien inmueble, ¿no? Y sabemos que el propietario del bien inmueble es titular de una obligación con el municipio, ¿no? Paga su propiedad de bienes inmuebles, su impuesto a la propiedad de bienes inmuebles. Entonces, él es titular, él es sujeto pasivo, ese propietario. Pero la administración municipal requiere pasar por ahí. Para pasar por ahí no le puede tumbar la casa, ¿no es cierto? Tiene que hacer un procedimiento, ¿no? En el que le va a compensar, ¿no? Le va a pagar por el bien, tiene su denominación interna administrativa ese procedimiento, y lo que va a hacer es pagarle para que ese sujeto pasivo se vaya a otro lado. Entonces, quedando la administración municipal como ahora titular de ese bien inmueble, lo que puede hacer es destruirla, porque para eso la quiere, para destruirla y hacer el paso de la calle. Pero volvemos, si ese titular tributario antes era solo acreedor, antes solo cobraba el impuesto municipal, ahora al haberse adjudicado el bien como propio y lo puede hacer lo que quiera con él, lo va a destruir. Ahora también se ha colocado en situación de deudor porque también en teoría es titular ahora de ese bien inmueble y por ende también debería ser titular sujeto pasivo para pagar el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles. Entonces ahí se da la figura de confusión, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí se configuran ambas figuras, ¿no? Y la norma ha permitido que cuando ocurra esto, cuando ocurra la confusión, ¿no? Esta obligación tributaria, si hubiera la municipal, por ejemplo, se extinga, ¿no? Desaparezca, ¿no? se va a cobrar, ¿no es cierto?, el municipio a sí mismo un impuesto para volver, no va a sacar de un bolsillo para meter al otro, ¿no? Entonces, en esos casos, el código prevé que la obligación se extinga, pues no se va a cobrar a sí mismo, ¿no? Y esa es la figura. Finalmente, ya estamos casi en la última parte, nos vamos a la figura de la condonación. La condonación, y aquí está nuestra figura en la diapositiva, que nos habla de un perdonazo tributario, ¿no es cierto? Hace poquito nomás hemos sido testigos, ¿no es cierto? Y a muchos ciudadanos ha beneficiado los perdonazos tributarios. Los perdonazos son básicamente una forma de condonación, ¿no? En esta figura, la deuda tributaria se condona total o parcialmente. En algunos casos, depende mucho del contenido de la ley, que dice la ley respecto a los perdonazos, o sea, a las famosas regularizaciones excepcionales, ¿ya? Entonces, a eso se refiere. Condonación es que me perdonen a mí la deuda, ¿no es cierto?, a través de una ley. La ley dice que me perdonan. ¿Me perdonan qué? Impuestos, sanciones, intereses, dirá la ley que me perdonan, ¿ya? Entonces, eso es la figura de la condonación. Entonces, como regla, la condonación solo puede hacerse en virtud a una ley que tiene alcance general. Es decir, una condonación, un perdonazo tiene que tener alcance general. No puede salir una ley, o bueno, de salir saldrá, pero la regla es que sea de alcance general, ¿no? Entonces la ley debe indicar también los requisitos. En términos generales, la ley indica requisitos de carácter general. Y cada administración tributaria, cuando les toca aplicar, ya tiene las facultades de regular o reglamentar
internamente, ¿no?, lo que necesita para su área. Lo propio ocurre, por ejemplo, con la ley del perdonazo tributario del año 2019, con la ley 1105. Impuestos Nacionales emitió su propia reglamentación, sus propias resoluciones de directorio, sus propios instructivos, lo propio hizo la Aduana Nacional, y ellas lo que hicieron fue reglamentar internamente cómo iban a materializar ese perdonazo. Entonces, como ven, el marco jurídico general lo establece la ley, en este caso del perdonazo, o la ley de regularización excepcional, que ese es el nombre correcto, pero nos gusta más a los bolivianos llamarla ley del perdonazo, ¿no? Bueno, y ahí está. De esa forma se materializa y luego se cumple a través de las propias administraciones tributarias. Y una cosa que hay que tener muy en cuenta, los perdonazos o la ley de regularizaciones tributarias no son emitidas por las administraciones tributarias, son emitidas, obviamente, al ser una ley, por la Asamblea Plurinacional, lo que antes conocíamos como Congreso, ¿no? Entonces, esa es una aclaración que debemos tomar en cuenta. Entonces, una ley que me perdona, ¿no es cierto?, los tributos, las sanciones o los intereses, o solamente, o me perdona en conjunto la deuda, me hacen prácticamente liberarme, y de esa manera se extingue básicamente la obligación que tengo con el Estado, ¿no? Entonces, una liberación. Bien. Ahora vamos a entrar a la última parte, estamos en las últimas 2 diapositivas. Como ven, es apasionante empezar a hablar de cómo se extinguen las obligaciones, pero más apasionante va a ser cuando nos dediquemos a hablar solamente de prescripción, porque han sido aquellas figuras que más modificaciones y más dolores de cabeza ha dado a los contribuyentes, y no solo a los contribuyentes, sino a las propias administraciones tributarias, y luego también a los entes administrativos que han administrado justicia tributaria, como la AIT o como los órganos o como los jueces en ese ámbito. Como ven, entonces, la prescripción es otra de las formas, ¿no? Es otra de las formas que requiere mucho más detalle, por eso nuestra clase de mañana se va a dedicar exclusivamente a prescripción, ¿no? Y lo vamos a mirar con muchísimo más detenimiento, pero en términos generales diremos que la prescripción no es más que el acaecimiento del supuesto de hecho, lo que ha dado origen al nacimiento o a la obligación y al crédito impositivo. Eso lo dice en el artículo 16. Una definición que nos da la doctrina es, según el señor Vicente Arché, solo a partir de ese momento comienza a contarse el plazo de la prescripción. Entonces, la prescripción no es más ni menos que una figura que hace que se extinga una obligación a partir del correr del tiempo y a partir de la inacción de quien debería cobrarla. Entonces, ese es el efecto inmediato de la prescripción, ¿no? Y un punto de partida para saber desde cuándo contamos la prescripción siempre va a ser que el primer punto de partida será el momento en el que se produce o en el que nace la obligación como tal. Entonces, si lo vemos aquí, entonces la administración tributaria siempre va a tener un plazo para realizar sus facultades, para activar sus facultades, cuáles, las de fiscalizar, investigar, determinar, controlar, sancionar, y todas las que ya conocemos en los artículos 22, 100, etcétera, del Código Tributario. Y todas estas facultades no es que las pueda hacer indefinidamente en el tiempo. La ley le ha exigido que lo haga dentro de un marco de tiempo establecido legalmente, ¿no es cierto? Y ya veremos luego cuáles son los plazos. Han habido modificaciones con respecto a eso desde el código anterior, que era la ley 1340, hasta la ley 812, que son las que vamos a mirar mañana. Entonces vamos a darnos cuenta de que hay un juego que analizar con más detalle. Entonces, si no ha hecho su trabajo la administración tributaria dentro de ese tiempo, entonces nuestra diapositiva dice que el contribuyente ya no está obligado a pagar esos impuestos prescritos. Sin embargo, aclarar que la administración nos puede seguir cobrando porque esa es su facultad, ¿no? Lo que no prescribe, en todo caso, es la obligación. La obligación como tal no prescribe, sino prescribe la posibilidad de la administración de cobrarla, ¿no? Y nosotros tendremos como contribuyentes que pedir la prescripción siempre, porque la prescripción no opera de oficio. Es decir, la administración no nos va a dar prescripción y porque quiera, porque ya contabilizó y que ya pasó el tiempo. No, no lo va a hacer. Y esto tiene una justificación, ¿no?
y esto es porque está a cargo de servidores públicos que tienen a su cargo responsabilidades y por ende la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y la ley 1178 no les permite, ¿no?, decidir cualquier acción contraria al Estado. Entonces, decidir la prescripción a favor de alguien sería, decidirlo de oficio sería ir contra el Estado, y eso está sancionado por ley para los servidores públicos. Y además debe de pagar, ¿no? Lo que hubiera prescrito lo va a pagar. Entonces tiene su consecuencia. Entonces, la administración tiene que continuar de oficio, aunque esté prescrito, nos va a seguir cobrando, ya nosotros tendremos que pedir prescripción, y va a agotar hasta las últimas instancias. Si tiene que ir hasta Sucre, hasta agotar la demanda contenciosa, lo hará, y contenciosa administrativa lo hará, y tendrá que agotar instancias para que en definitiva sea una autoridad diferente a la administración la que diga que está prescrito. Entonces ya vamos a ver un poquito más mañana cómo funciona esa parte. Entonces, como conclusión, ¿no?, las obligaciones se extinguen de un modo satisfactorio. ¿Cuál? Satisfactorio cuando, por ejemplo, se paga, ¿no?, cuando se compensa o cuando hay una confusión, ¿no es cierto?, de un sujeto pasivo con un activo, ¿no? Y eso ya acabamos de revisarlo. Y hay otras formas en las que se extinguen de un modo que no es satisfactorio, en la que no le agrada a la administración tributaria. Por ejemplo, la condonación, que es a través de una ley, ¿no?, de un perdonazo, o a través de la prescripción que ya acabamos de mirarlo. Entonces, como ven, estas serían, a modo de conclusiones, ¿no es cierto?, las formas en las que se extinguen las obligaciones en el ámbito tributario, ¿no?, con la particularidad de que mañana dedicaremos nuestra atención exclusiva a lo que se llama la prescripción como un modo también de extinguir las obligaciones tributarias. Entonces, como ven, ese es el material para hoy día.